De Dios, amén. ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? Es la palabra inspirada por Dios, amén, a los hombres. El tema de hoy tiene que ver con la palabra. Lo que escuchas determina tu fe. En otras palabras, lo que escuchas determina lo que tú estás creyendo, ¿verdad? Pero si tú estás escuchando la palabra y en este caso, ¿verdad? Dice, el domingo donde debemos de estar todos en la casa de Dios, ¿verdad? Y si yo escucho la palabra de Dios, eso que va a determinar lo que yo creo. Entonces yo sé que el domingo es de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habla del sábado, del Shabbat, del día del Señor. Y para los judíos es un día, mira, estrictamente porque lo dice la palabra de Dios para ellos en el Antiguo Testamento. Y para nosotros ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Empezaron a... ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo, hermano? El primer día de la semana, el domingo. ¿Cuándo se empezaron a reunir los discípulos? El domingo, ¿verdad? Y ahí ve usted en el Nuevo Testamento que habla de que el domingo y el domingo y el domingo. Entonces por eso para nosotros el día del Señor, de celebrar al Señor, es el día domingo. Amén. Entonces cuando tú entiendes que eso es verdad, eso determina tu fe. Entonces tú dices, miren, yo voy a trabajar de viernes a sábado porque el domingo es de mi Señor. Y yo sé que aunque todo el mundo diga lo contrario, que el domingo se va a mover la economía, yo se lo entrego a mi Señor. Y Él me va a bendecir en el resto de la semana. ¿Amén? Bien, entonces diga conmigo, lo que escuchas determina tu fe, determina lo que crees. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están escuchando, hermano? Porque si tú estás escuchando las predicaciones que estamos hablando, entonces eso es lo que está activando tu, ¿qué, hermano? Tu fe, ¿verdad? Y el día domingo hablábamos acerca de la bendición de, ¿qué, hermano? De dar. Y si tú estás escuchando eso que viene en la palabra de Dios, ¿qué se está activando en ti, hermano? ¿Qué se está activando en ti? ¿La fe en qué? En el dar. Porque dices, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo la creo, yo la obedezco, yo la hago. Y tan es cierta, hermano, ¿verdad? Que todo se ha cumplido. Por eso tenemos este libro maravilloso, precioso, ¿verdad? Los antiguos no lo tenían, hermano. Sin embargo, creían por fe. Imagínense usted y yo que lo tenemos, hermano. ¿Sí o no debemos de creer? ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a lo que tú escuchas, eso determina tu fe, ¿verdad? Y como yo los conozco a todos y los veo a todos, yo me doy cuenta de cómo está su fe. Y al darme cuenta cómo está su fe, por consiguiente me estoy dando cuenta que usted no está leyendo la palabra de Dios. Porque una persona que está leyendo la palabra de Dios inmediatamente se nota, hermano. Porque empieza a creer en Dios, empieza su fe a creer en la palabra de Dios. Pues cuando usted está batallando y que esto y que el otro, es porque usted no está leyendo la palabra de Dios, no está meditando en la palabra de Dios. Así es que lo que escuchas determina tu fe. Y si no estás escuchando la palabra de Dios, algo tienes que estar escuchando. A ver, pregúntale que está a tu lado, ¿qué es lo que estás escuchando? Pregúntale, Maribel, a mi hermana, ¿qué estás escuchando? Porque de acuerdo a lo que tú escuchas, eso es lo que está activando tu ¿qué? Tu fe. Y si tú estás escuchando cosas mundanas, ¿en qué se está activando tu fe, hermano? En las cosas mundanas. Si tú estás escuchando, ¿verdad?, cosas de esoterismo, de hechicería y de brujería, ¿en qué se está activando tu fe? En esas cosas que estás escuchando. Y ahorita lo vamos a ver por qué, amén. Amén. La palabra de Dios es preciosa. En Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Muchos ya conocen este pasaje. Dice, así que la fe es ¿por qué, hermanos? ¿La fe es por qué? Por el oír. Entonces, ¿qué es lo que va a activar tu fe, hermano? El oír. Por eso te digo que lo que tú estás escuchando es lo que está determinando tu fe. ¿Qué crees? Hay gente que efectivamente cree, ¿verdad? Si me voy a trabajar el domingo voy a ganar más, porque está escuchando la voz del mundo. Pero alguien que está escuchando la voz de Dios dice, mira, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso está activando tu fe. Sabes que yo no me preocupo, sí, hay mucha gente, hay mucho movimiento, pero mi Dios, aunque no haya movimiento, me va a prosperar.
Porque mi fe está creyendo, está activando en su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces dice Romanos 10:17, así que la fe es ¿por qué es la fe, hermano? Por oír. Entonces por eso el tema de hoy, lo que estás escuchando es lo que está determinando tu fe. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? Y entran muchas cosas, ¿verdad? El enemigo utiliza muchas cosas precisamente para caer en lo que compartía Anita, ¿verdad? En la ambición de las riquezas, para que te extravíes. Y desafortunadamente hay muchos hermanos que andan extraviados. Pero ¿qué decía la palabra? Y han sido traspasados ¿de qué, hermano? ¿De muchos qué? De tal manera que sí estoy trabajando y estoy ganando, pero después viene un problema y ahí se te va el dinero. Porque tu fe no está puesta en la palabra de Dios. Así que la fe es por Él. Entonces, fíjense qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Porque ahí tiene una comita, ¿sí la ven ahí la coma? Así que la fe es por Él, oír, coma. Ahí es el punto, aparte, ¿verdad? Hacemos una pausa, ¿verdad? Porque la fe viene, ¿por qué, hermano? Por oír. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque lo que estás escuchando, en eso estás teniendo fe. Así que la fe es por el oír, y luego dice, coma, y el oír, ¿verdad? ¿Por qué viene el oír? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, si yo, ¿verdad? Estoy escuchando la palabra de Dios, estoy oyendo la palabra de Dios, entonces, ¿qué viene a mi vida, hermano? ¿Qué viene? Fe. De saber que aquí está este libro maravilloso, que es la evidencia, que es la prueba contundente de que todas las cosas que Dios ha dicho, que ha prometido, se han cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tiene que activar tu fe, ¿verdad? No es posible que llevemos aquí ya 7 años estudiando la palabra de Dios y que tú no creas en este libro. Y esa es la diferencia. Por eso si tú vas a Hebreos 11, ahí te vas a encontrar hombres y mujeres de fe que creyeron en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y cualquiera que sea tu circunstancia, tu problema, tú dices, hay una promesa para mí. Y yo la creo porque tengo la evidencia, porque tengo la certeza y la convicción de que la palabra de Dios es verdad y que se va a cumplir. Si tú caminas en eso, entonces puedes caminar sobre el agua, porque el Señor te va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a avanzar rápidamente. Introducción. Lo que estamos oyendo, hermano, lo que estás oyendo, lo que estás escuchando, es lo que va a determinar lo que crees, es decir, en qué tienes fe. Entonces usted ahí, ¿verdad? Personalmente pregúntese, usted mismo respóndase, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué está escuchando, hermano? Los días que no viene a la reunión, ¿qué está escuchando? Porque eso que está usted escuchando es lo que está produciendo fe en usted de las cosas que está escuchando. ¿Y qué es lo que estamos escuchando hoy en el mundo? Pues puras noticias fatales, ¿no? Fíjate qué terrible. Hoy estaba leyendo un artículo de un doctor de la UNAM, ¿no? Y estaba diciendo, él avalando que los niños de 5 a 11 años que se vacunen. Entonces, si tú estás oyendo eso, ¿en qué se activa tu fe? Pues tenemos que llevar a vacunar al Saulito y a todos los chiquitos, los tenemos que llevar a vacunar, porque lo que estoy oyendo, eso determina mi fe. Pero si yo estoy oyendo la palabra de Dios, entonces mi fe se activa en el Señor. Amén. De que ninguna plaga tocará mi morada. ¿Cuántos dicen amén? Los católicos tienen fe y creen en lo que escuchan en misa. ¿En qué creen los católicos, hermano? ¿En qué se activa su fe? En lo que oyen. ¿Y qué oyen? Puras barbaridades, con todo respeto a mis hermanos católicos. Que oyen puras cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero como eso es lo que están escuchando, por eso tienen esa fe, ¿verdad? Ciega a los ídolos, ¿verdad? Porque eso es lo que están escuchando, hermano. Los budistas, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, tienen fe y creen en lo que están escuchando, hermano. Entonces, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios y está escuchando la palabra de Dios, ¿en qué está creyendo, hermano? En la palabra de Dios. Su fe se está activando ¿en qué? En la palabra de Dios. Y si usted tiene una fe, ¿verdad? Firme y fuerte en la palabra de Dios, para usted no hay nada imposible. ¿O no dice eso la Escritura? Que al que cree,
Al que cree, todo le es posible, hermano. Entonces, ¿cuántos quieren que para usted sea todo posible? ¿Qué necesita? Creer, hermano. ¿En qué tiene que creer? En la palabra de Dios. Por la fe, por creer en la palabra de Dios, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos esos hombres que vivieron antes que nosotros y que no tenían esta Biblia, pero que creyeron lo que dijeron los profetas, ¿verdad? Por eso alcanzaron buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren alcanzar buen testimonio? ¿Verdad? Que tu casa, que tu negocio digan, qué buen testimonio de esta persona. ¿Y por qué ha alcanzado buen testimonio? Porque ha creído en la palabra de Dios, porque su fe se ha activado en la palabra de Dios. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos escuchando, hermano. Si usted está escuchando chismes, ¿en qué está creciendo su fe, hermano? ¿En qué está creciendo? En chismes. ¿Nosotros qué tenemos que ver con los chismes, hermano? No, eso no viene de Dios. Nosotros debemos de caminar ¿en qué? En lugar del chisme, ¿en qué debemos de caminar? En la verdad. ¿Y qué hace la verdad con nosotros? Nos hace libres, hermano. Hasta el mismo Sócrates tiene una prueba de la verdad, ¿no? De pasar alguna situación, cualquiera que sea, pasarla por 3 preguntas. ¿Verdad? Fíjate, un filósofo que no era cristiano. Si viene alguien a decirle, ¿verdad?, un chisme, y le dice, a ver, te voy a hacer 3 preguntas. Número 1, ¿lo que me vas a decir me va a edificar, me va a bendecir? No. ¿Estás seguro de lo que me vas a decir? ¿Te consta? No. ¿Es verdad lo que me vas a decir? No. Entonces no me interesa lo que me vas a decir. Pero si tus ojos están puestos en la palabra de Dios, entonces ¿en qué se activa tu fe, hermano? En la verdad. Y puedes caminar con seguridad. Le dijo Pedro al Señor Jesús, si eres tú, maestro, permite que yo vaya sobre el agua. ¿Era verdad o era mentira que era el Señor Jesús? Era verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y Pedro al principio, ¿qué hizo, hermano? Creyó en su palabra y se activó su ¿qué? Su fe. Y empezó a caminar sobre el agua. Y cuando dudó, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Se empezó a morir. Entonces yo lo que quiero, ¿verdad?, de parte de Dios es que podamos entender que este libro es la clave de nuestra fe. Pero la pregunta es, ¿lo estás leyendo o no? Vez tras vez, ¿verdad? Vengo y les pregunto, a ver, ¿quién no tiene Biblia? No, porque el que tiene Biblia, pues quién sabe si la esté leyendo. Pero el que no tiene, pues ni para que diga, ¿verdad? Si estoy leyendo, si ni a Biblia llega. Ahora usted puede entender por qué por tantos siglos ha sido perseguido este libro, ¿verdad? Ha sido quemado, ha sido atacado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano. Porque cuando tú lees este libro vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. ¿Te va a hacer libre de qué? De todo, hermano. En la situación en que te encuentres en este momento, la verdad te va a hacer libre. Sea cual sea la situación, hermano. Sea tu matrimonio, sea tus hijos, sea tu familia, sea el trabajo. Aquí está la verdad que te va a hacer, ¿qué, hermano? Te va a hacer libre. Amén. Nosotros como cristianos tenemos fe y creemos en lo que escuchamos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados? ¿En qué creemos? En lo que escuchamos. Entonces cada vez que usted viene aquí a oír la palabra de Dios, ¿cómo sale, hermano? ¿Cómo sale su fe? Activada, fortalecida, hermano. ¿Y sabes qué? Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas cosas le son posibles? Todas. ¿A quién? En otras palabras, al que escucha la palabra de Dios, al que está leyendo la palabra de Dios, al que está meditando en la palabra de Dios.
Y por eso el mundo, ¿verdad? Entre más preparación tienes, más conocimiento, es más importante, porque tienes conocimiento. Y tu fe está en eso que has estudiado. Pero si tú tienes conocimiento en este libro, entonces eso es lo que tú crees. ¿Verdad? Y no se puede comparar a alguien que tenga doctorado y lo que tú gustes con alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo les invito, amados hermanos, a que lean la palabra de Dios. Porque ahí vas a encontrar la respuesta a tu problema. ¿A qué viene la gente de la iglesia, hermano? A encontrar respuestas, soluciones. Y la respuesta está en su palabra. ¿Qué es lo que estás escuchando, hermano? Porque eso va a determinar tu fe. Y si estás escuchando otra cosa que no es la palabra de Dios, escucha. Si estás escuchando otra cosa que no es la palabra de Dios, esto va a estorbar tu fe. Porque en lugar de poner tu fe en la palabra de Dios, la estás poniendo en otra cosa. O si tú no estás leyendo la Biblia y estás escuchando otras cosas, eso va a estorbar tu fe. Y no solamente va a estorbar tu fe, sino que va a poner en tu corazón duda. Porque entonces ya no vas a saber qué es lo verdadero, lo que estoy escuchando o lo que dice el pastor. Va a poner duda en tu corazón de tal forma que no vas a poder recibir las bendiciones de Dios. Y a veces tenemos que aprender de la manera equivocada, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando tú obedeces la palabra de Dios y ves la bendición de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca, hermanos? ¿Dios se equivoca? ¿Dios miente? Pues, ¿a cuánto les gustaría tener una amistad con alguien que no miente, que es verdadero, que es honesto? ¿A cuánto les gustaría? ¿Verdad? Porque aún entre nosotros, ¿verdad? Hay gente que miente. ¿Sí te gustaría tener relación con un mentiroso? ¿Que te va a mentir, que te va a engañar? ¿O con el verdadero? Avanzamos, amados hermanos. Hebreos 11:1. Ya vimos que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me va a activar mi fe, hermano? La palabra de Dios, hermano. Y fíjate qué tan poderosa es la palabra de Dios, que cuando Dios habló, ¿verdad? Y le dijo a la luz que fuera, ¿qué pasó con la luz, hermano? Se hizo. Porque la materia que estaba ahí, ¿verdad? Ahí estaba la luz. No es que no existiera la luz, ahí estaba. Pero cuando escuchó esa orden, la luz fue. De igual manera nosotros, cuando tú escuchas la palabra y la crees, ¡pum!, las cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, ¿qué es la fe, hermano? Es sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no veo. Entonces decía yo que la sustancia, ¿qué es la sustancia, hermano? Es la materia. Es la materia que aquí anda, la materia. ¿Sí? La sustancia es la materia de lo que está hecho todo. Por ejemplo, este libro está hecho de materia. ¿Verdad? Antes de que lo hicieran, ¿existía este libro? No, ahí estaba la materia, ¿verdad? Estaban las hojas, estaban los árboles, estaba la materia. Pero ¿cuándo fue que llegó a existir? Cuando alguien, ¿qué? La hizo. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Las cosas ahí están. Fíjate lo que dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿no? ¿Cómo fue constituido el universo? Por la fe, entendemos, pero por la palabra de Dios. Y si se va usted a Génesis 1, ahí va a encontrar la respuesta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Entonces dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz se hizo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es decir, que cuando Dios habla, las cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo lo que hay aquí es palabra de Dios. Amén. Y todas las promesas que hay aquí son en el sí y en el amén. ¿Qué necesitamos nosotros? Solamente creerlas. ¿Y cuándo las vas a creer? Cuando te empapes de este libro.
Cuando digas, ya lo leí una vez, ya lo leí 2 veces, ya lo leí 3 veces, ya lo leí 4 veces, ya lo medité 5 veces, ya voy 10 veces y cada vez me enamoro más y cada vez me hago más, me apropio de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora diga así ahí a usted mismo, híjole, pero ni le he leído ni una vez. Entonces, si no lo has leído ni una vez, ¿cómo estará tu fe? Y por eso el diablo es tan sutil, ¿verdad? Que nos pone ahí un montón de distractores para que estés escuchando otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y tu fe se está activando en lo que escuchas, porque la fe viene, ¿por qué, hermano? Por el oír. ¿Cuántos de ustedes han oído esta palabra que dice, híjole, le tengo mucha fe a X persona, o le tengo mucha fe a este santito, o le tengo mucha fe? Porque eso es lo que he oído. Pero cuando he escuchado que diga usted, le tengo mucha fe a la palabra de Dios. Yo no lo he escuchado, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Hebreos 11:1 es pues la fe, la sustancia, o sea, la materia de lo que están hechas las cosas. ¿Verdad? Lo que tú esperas es sustancia, es materia. Ahí está en el aire. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas, hermano? Ahí está. Ahora, ¿cómo se va a volver una realidad en ti? Cuando tú crees en la palabra de Dios. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que esperas y la demostración de las cosas que no ves. Es decir, yo no la veo, yo sé que ahí está, no la veo, pero ¿cómo sé que va a suceder? Porque aquí tengo este libro maravilloso y precioso que me dice que todas las cosas que Dios dijo y ha hecho son verdad. Esa es la prueba, esa es la demostración de que todo lo que Dios dijo lo hace. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí está tu bendición, aquí está tu felicidad, aquí está todo lo que tú necesitas. Necesitas escucharlo, necesitas meditarlo, necesitas oírlo. Amén. Avanzo rápidamente. Por medio de oír la palabra de Dios viene la fe. ¿Cómo va a venir la fe a tu vida, hermano? Por medio de oír la palabra de Dios. Luego entonces, ¿verdad? Pues ya lo oí aquí, pero después voy allá y me lo vuelvo a oír y lo vuelvo a oír y lo vuelvo a oír, porque eso que está produciendo en mí, hermano, ¿qué está produciendo? Fe. Y ya no vas a andar batallando. Que si creo, que si no creo, que si me entrego, que si no me entrego. ¿Por qué? Porque ya vas a tener una convicción y una certeza de que la palabra de Dios es poder. Y yo les invito a que lo hagan. Porque tu fe se empieza a activar y entonces Dios te empieza a revelar su palabra. Y es hermoso porque ahorita, por ejemplo, en esta semana que pasó, si usted escucha las predicaciones anteriores, al principio yo dije, híjole, me estaba costando trabajo desarrollar el tema porque no me venía la revelación. Pero en esta última semana, ahorita ya tengo tres predicaciones, hermano. Ahí está. Porque si tú lees la palabra de Dios, entonces Dios trabaja. ¡Pam! Pero si no está leyendo, hermano, mira que está a tu lado así, pregúntale honestamente, ¿está leyendo la palabra? Y tú contéstale con la verdad, ¿verdad? Porque luego somos bien mentirosos. Sí. ¿Y cómo me doy cuenta que está leyendo la palabra? Porque se ve en tu vida. O sea, tú no puedes leer la palabra y no ser transformado. Porque la palabra, como dice en 2 Corintios 3:18, es un espejo. Y cuando tú has leído la Biblia, pues se te ve, ¿verdad? Es como mirar en un espejo ahí la palabra de Dios y eres transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de oír la palabra de Dios viene la fe, y de esta forma, cuando viene la fe a tu vida de esta forma, puedes entender la palabra y la obra de Dios.
Porque si tú no estás leyendo, ¿cómo vas a entender la palabra? ¿Cómo la vas a entender? Pues mucha gente se conforma con, pues voy a oír a tal predicador y ya, pues ya le entendí, ya. No. Tú tienes que leer la palabra para que puedas entender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una de las reglas, ¿verdad?, de la hermenéutica dice que la Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo. Pero tú necesitas conocerlo. Como el pasaje que les acabo de decir en Hebreos, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el ¿qué, hermano? El universo, ¿verdad? Y tú te quedas con cara de Walsi. ¿Cómo se constituyó el universo? ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Y entonces te vas a Génesis y ahí te dan la respuesta, ¿verdad? Se interpreta ella misma. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz, ¿qué, hermano? Se hizo. O sea que ella misma te responde. Pero si tú no la lees, pues te vas a quedar, híjole, ¿cómo harían? Y los científicos hoy en día siguen investigando cómo se hicieron las cosas. ¿Sabes cuándo lo van a entender? Cuando mediten en la palabra de Dios. El hombre más preparado necesita meditar la palabra de Dios y tener fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y ahora la misma arqueología pues nos ayuda, ¿verdad?, a comprobar que este libro es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hay descubrimientos arqueológicos que demuestran, hermano, que todo lo que está escrito aquí es ¿qué? Es verdad. ¿Y para qué Dios permite eso? ¿Para que creas o para que no creas? Para que creas. ¡Wow! Ese es mi Dios, esa es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si esa palabra es tan valiosa, yo quiero leerla, yo quiero estudiarla, yo quiero meditarla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y te vas a evitar de problema. Acuérdense de Deuteronomio 28, ¿verdad? Consecuencias de la obediencia. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, la palabra, para guardarla y ponerla por obra, todas estas bendiciones te seguirán. Número 1, porque las meditas, porque las crees, porque las guardas, porque las haces. Pero si no obedeces, todas estas maldiciones te van a seguir. Por medio de la fe, escúchame bien, hermano, los hombres conquistaron reinos, actuaron con rectitud y efectuaron milagros. Hoy en día estarán disponibles los milagros, hermano. ¿Para quién? Para los que meditan en la palabra de Dios, para los que creen. Porque para que tú puedas ver un milagro o hacer un milagro, necesitas fe. ¿Y de dónde vas a tomar la fe? Entonces fíjense qué chistoso, ¿no? Prediqué el domingo acerca de Elías y de Eliseo. Entonces Elías era un profeta de Dios, ¿verdad?, que obedecía la palabra de Dios. ¿Y qué cree que hizo Elías? Uno de los milagros que hizo Elías, ¿cuál fue, hermanos? Resucitó a un niño que se había muerto. ¿Sí? Fue y se puso sobre él y puso su boca con su boca y lo hizo por 3 veces y el niño resucitó. Y luego cuando ya Elías se va, queda Eliseo. ¿Y Eliseo qué hace? Exactamente lo mismo. Resucita a un niño. ¿Cómo? De la misma manera. Entonces, hoy nos damos cuenta que no vemos milagros, ¿verdad? Cada vez vemos menos milagros. ¿Por qué? Porque no creemos la palabra de Dios. ¿Quiere ver milagros en su vida? Mediten la palabra de Dios, hermano. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo, hermano? Por esta palabra. Y ahí está Génesis. Váyase a Génesis, hágase la luz y la luz se hizo, ¿verdad? Y las bestias y las aves y lo verde y todo Dios lo fue creando por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú no estás leyendo este libro, ¿tienes fe?
¿Tienes fe si no estás leyendo este libro, si no estás meditando en este libro? ¿Tienes fe? Y si no tienes fe, dice ahí, no puedes agradar a Dios. Entonces puedes que te estés congregando, puedes que estés viniendo, pero si no estás meditando en la palabra de Dios, no puedes agradar a Dios. Pero si tú estás meditando en la palabra de Dios, dice, pastor, ya terminé la primera vez, voy por la segunda. ¡Wow! Y yo les invito, ¿verdad?, de todo corazón a que lo hagan. Y la primera vez que la leas vas a decir, no entendí nada, pastor. Y en la segunda vas a decir, ya medio entendí algunas cosas. Y en la tercera, ya entendí más cosas. Y en la cuarta, ya voy entendiendo más cosas. Y tu Biblia va a estar toda marcada. Y eso es lo que va a activar tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, los que no están leyendo la Biblia, no están meditando, no pueden agradar a Dios. Por más que le hagas, que vengas aquí, que llegues temprano, que alabes, si tú no estás meditando en la palabra de Dios, no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Si quieres acercarte a Dios, acércate con fe. ¿Y cómo vas a tener fe? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero más allá de leer, dice aquí en la misma escritura, dice, medita en la palabra de Dios. Josué 1, 8 y 9, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se va a apartar de tu boca este libro? Nunca. Sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar en él. ¿Para qué? Para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando hagas eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Cuando medites en esta palabra. Y luego el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad?, escuchando otras cosas, consejo de malos, ni camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su, ¿qué, hermano? Su delicia. ¿Qué debe ser para nosotros esta palabra, hermano? Su delicia, hermano. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de, ¿qué, hermano? De noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque este libro es su, ¿qué, hermano? Su delicia. Y en este libro medita de día y de noche. Y de ahí se desprende todo, ¿verdad? Ya tu oración va a ser diferente porque vas a orar conforme a la palabra de Dios. Ya tu vida va a ser diferente porque vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces Dios te va a poner ahí en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Fulanito de tal, de casa de Dios, alcanzó fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, hermano, es necesario que si tú te acercas a Dios, tengas fe. Y creas que Dios es galardonador de los que le buscan. Avanzamos rápidamente. Mateo 9:23, ¿verdad? Vamos a ver aquí a nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree, ¿qué pasa, hermano? ¿Con el que cree? Al que cree, todo le es posible. ¿A cuánto les gusta este pasaje, verdad? Si puedes creer, al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles, hermano? Todo. ¿Qué necesito yo para creer y que todo me sea posible? Meditar en la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a producir fe en mí, que yo crea. Al que cree, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo el padre del muchacho, hermano? ¿Qué dijo el padre del muchacho? Creo. ¿Y por qué dijo creo? Porque estaba escuchando ¿a quién? Al Verbo encarnado. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, en Génesis,
En Génesis, ¿qué era, hermano? El verbo, la palabra, ¿verdad? Porque Génesis, y dijo Dios, la palabra en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, ¿qué creen? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién era el que le estaba diciendo a este padre que si creía todo le era posible? ¿Quién le estaba hablando? El verbo hecho carne. Jesús es el verbo encarnado, hermano. Y por eso dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí les va la pregunta, ¿cómo puede usted ayudar su incredulidad, hermanos? ¿Dónde está el cantarito de chocolates? ¿Cómo puede usted ayudar su incredulidad, hermano? Leyendo la palabra. Usted dice, yo no creo, me cuesta trabajo. Ay. Avanzo, amados hermanos. Mateo 21, 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Wow. Ahora entonces, ¿entiendes? ¿Por qué no estoy recibiendo lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Por qué no estoy recibiendo lo que le estoy pidiendo a Dios, hermanos? ¿Por qué no lo estoy recibiendo? Porque no estoy creyendo. ¿Y por qué no estoy creyendo, hermano? Porque no estoy meditando en la palabra de Dios. Porque a veces decimos, wow, no, sí creo, sí, Señor, yo creo. No estás leyendo la palabra de Dios, no estás meditando en la palabra de Dios. ¿De dónde vas a tener fe? Si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Entonces, wow, ¿cómo voy a creer yo que Dios me va a dar lo que le pido? ¿Verdad? Porque cuando yo medito esta palabra me doy cuenta que todo lo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios hicieron aquí, Dios se los concedió. Y si los concedió a ellos, también me lo va a conceder a mí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero necesito leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? Porque lo que estás escuchando y lo que estás oyendo, eso está produciendo fe en ti. Pero si no estás escuchando ni oyendo la palabra de Dios, tu fe está en otro lado. Hay gente que tiene fe en ella misma, ¿no? No, yo tengo fe en mí que me va a ir bien, ¿no? Y tiene fe en eso y lo hace. Hay gente, como decíamos, que tiene fe en un santito, ¿verdad? Y va y le cree y le lleva su ofrendita. Pero nosotros como cristianos, ¿en qué tenemos fe? ¿Cómo voy a tener fe en la palabra de Dios? Meditando en la palabra de Dios. Avanzo, amados hermanos. No se me desespere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿quieres tener todo lo que pides? Tienes que tener fe. Y para terminar, Romanos 1, 16 y 17 dice de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio, hermano? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién, hermano? Al que cree. ¿Y quién es el que cree, hermano? El que oye la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios. Nadie allá afuera puede creer en Jesucristo si primero no escucha la palabra de Dios. Acuérdense que aprendimos allá en el curso que fuimos a tomar, bueno, no fueron todos, pero después yo se los di aquí, ¿verdad? ¿Qué aprendimos? Que el evangelismo, ¿para quién es el evangelismo, hermano? Para los inconversos. ¿Sí? ¿Verdad? Yo no voy a evangelizar a ustedes ya son creyentes. ¿A quién vamos a evangelizar? A los no creyentes. Entonces, ¿qué necesitan los no creyentes para convertirse en el Señor, hermano? Creer
en la palabra de Dios. Y los que ya somos cristianos, ¿qué necesitamos? Ser discipulados. ¿En qué? En la palabra de Dios. Y cuando tú eres discipulado, entonces ¿qué está pasando con tu fe, hermano? Se está activando. Y cuando llegamos aquí a la iglesia y todos estamos en la misma sintonía, porque todos estamos leyendo, todos estamos orando, entonces se producen los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también ¿a quién, hermano? Al griego. Y versículo 17, porque en el evangelio, en la palabra de Dios, la justicia de Dios, ¿sabes cómo se revela la justicia de Dios, hermano? Por fe. Entonces, ¿cómo tú puedes entender la justicia que Dios te ha dado a ti? Porque soy bueno, me arrepentí, estoy sirviendo en la iglesia. No, por fe. Porque conoces la palabra de Dios y sabes que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios de gracia, es un Dios de amor. La justicia de Dios se revela a mí. ¿Cómo se revela a mí esa justicia de Dios? ¿Verdad? Si yo lo quisiera entender, ¿por qué Dios envió a su Hijo a morir por mí si yo soy esto, yo soy lo otro? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero la justicia de Dios se revela a mí por fe. Porque aquí hay muchas promesas que Dios dice, ¿verdad? Que aunque tus pecados fueren rojos como la grana, vendrían a ser blancos como la blanca lana por medio del sacrificio de Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir y vamos a avanzar y vamos a ser más que vencedores, hermano? Por la fe. ¿Y qué es lo que me da fe a mí? Meditar en la palabra de Dios. Y luego ahí en Romanos, me parece que dice, sí es en Romanos 10, con eso terminamos. Dice que hermosa es la palabra, hermano, ¿verdad? Para que cuando usted predique, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo va a llevar a poder desarrollar su tema, hermano? Pues el que lea usted la palabra de Dios. Pero si no la lee, ¿qué va a venir aquí? A hacerse pelotas, hermano. Necesitamos leer la palabra de Dios. Pero para empezar, el enemigo, ¿verdad?, nos ha dado una maldición a México de ser un país que no lee, hermano. Eso será una bendición, que somos país que no lee mucho. Fíjense, capítulo 10, versículo 11, dice, pues la escritura dice, ¿verdad?, la palabra dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quién es el que no va a ser avergonzado? El que crea en Jesús. ¿Y cómo va a creer en Jesús, hermano? ¿Cómo va a creer en Jesús? Por oír la palabra de Dios. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no han creído en él, hermano? Si no conocen de él, si nadie les ha predicado de él. ¿Cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En otras palabras, ¿cómo van a poder tener fe en Jesús si no han oído de él, hermano? ¿Cómo? Por eso la gente tiene fe en otras cosas, porque no ha oído de Jesús, porque nadie le ha llevado la palabra de salvación. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pues ¿qué necesitan para creer, hermano? Oír. ¿Y qué necesitan oír? La palabra de Dios. No necesitan oír rollos. No necesitan oír cosas marcianas raras. Necesitan oír la palabra de Dios. Ahora con la que se puso de moda esa que se comunica con los extraterrestres, ¿no? ¿Verdad que sí la vieron? Ñaki, ñaki, ñiki, ñuku. Y estaba yo pensando en eso porque dije, fíjate, esta cuarta con sus locuras se viralizó y la vio todo México. ¿Y eso habrá producido fe en alguien? No, algunos estaban hasta miedosos. Hasta los mismos presentadores estaban así, ¿no? Como diciendo,
botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Pero imagínate que hay un cristiano, ¿verdad? En un programa de televisión empieza a hablar en lengua. Yo sí me estoy comunicando, no con los extraterrestres, sino con el creador del cielo y de la tierra. Y entonces, ay, mamita. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a creer en Jesús, hermano. Pero nadie quiere ni mandar un audio, por el amor de Dios. Les digo, mande un audiecito, ¿verdad? Ahorita que están enfermitos los papás de Mara, mándenle un audiecito, nadie. Porque la fe viene, ¿por qué, hermano? ¿Qué necesitan ahorita nuestros hermanos? ¿Qué necesitan? Oír la palabra de Dios, oír que el Señor, por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. ¿Amén? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Versículo 17, fíjense, y ahí terminamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué maravilloso. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Eso es para los de afuera. Y usted que está aquí adentro, bueno, pues vienen los martes y los domingos, pero durante toda la semana usted tiene que estar meditando en la palabra de Dios, para que su fe crezca. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él trayendo esta convicción, hermano. Que ponga en nuestros corazones un deseo por leer la palabra de Dios. Que usted, ¿verdad?, crea lo que estamos diciendo y que ¿verdad?, en su corazón Dios ponga un anhelo por leer la palabra de Dios. Principalmente la palabra de Dios. ¿Verdad? Que cuando usted empieza a leer la palabra de Dios no le dé sueño, no se distraiga, no esté usted pensando en otras cosas cuando esté leyendo, sino que usted pueda, ¿verdad?, concentrarse en la palabra, y eso va a producir fe en usted. Amén. Y entonces cuando tú sales, ya sales con toda la fe del mundo, hermano. No sales a ver si puedo, sino porque ya tu fe está en tu corazón. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Padre Celestial, tienes razón, Señor, como siempre. Todo lo que he escuchado durante toda mi vida, y en especial en estos últimos años, todo lo que he escuchado es lo que ha determinado mi fe, es lo que ha determinado en qué creo. Si usted está escuchando de los ovnis, eso es en lo que usted cree, hermano. ¿Y de qué va a usted estar hablando? De los ovnis. Si usted ha estado escuchando chismes, ¿verdad?, eso es lo que usted cree. Y de eso va a estar hablando. Su fe va a crecer en chismes. Pero si usted cree en la verdad, la palabra de Dios, si usted está meditando en la palabra de Dios, eso va a hacer que su fe crezca. Eso va a hacer que usted pueda entender la palabra de Dios, pueda creer la palabra de Dios, pueda vivir la palabra de Dios y pueda caminar en los milagros de Dios. Porque la fe, para que yo tenga fe, tengo que oír la palabra de Dios, tengo que meditar en la palabra de Dios. Yo no puedo decir quiero fe y no estoy meditando en la palabra de Dios. No funciona de esa manera, hermano. Así es que en esta hora dígale, Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres la palabra, tú eres el verbo hecho carne, Padre. Y yo decido confiar en ti, yo decido creer en ti. Pon en mi corazón un deseo, un anhelo por meditar en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que mi fe crezca y para que yo pueda impartir esa fe a otros que andan perdidos, y aún a los que ya te conocen pero que andan perdidos y que necesitan escuchar la palabra de fe,
Esa es la palabra de fe que predicamos. La gente no va a creer en Jesús si primero no escucha la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es eterna. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y por tu palabra, Señor, las cosas subsisten. Dice la Biblia que todas las cosas están sustentadas por la palabra de tu poder. Y es esa palabra de poder la que aumenta mi fe. Hoy yo decido caminar en tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no haces un compromiso personal, verdad? No lo quiero hacer general, porque a veces la gente nada más habla pero no se compromete con Dios. Pero sí de manera personal, que tú le digas al Señor: es cierto, yo ni siquiera leo tu palabra, Señor. ¿Cómo voy a tener fe, Señor? ¿En qué voy a tener fe si no medito en tu palabra? Perdóname, Señor. Perdóname. Es una gran responsabilidad, Señor, el ser portadores de tu palabra, Señor. No solamente para que nuestra fe crezca, sino para que podamos compartirle a aquellos que están perdidos, Señor. Porque ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y por qué no hay quien les predique? Porque no están leyendo tu palabra, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor Jesús, que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y por qué hay pocos obreros? Porque la mayoría de los cristianos, Señor, no leen tu palabra. Porque por lógica, si nosotros leemos tu palabra, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta, y entonces hay un deseo, un anhelo en nuestro corazón de llevar las buenas nuevas de Jesús. Y entonces podemos entender la bendición que hablas ahí mismo en ese pasaje, de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Te bendecimos en esta noche, Padre. Prepáranos, capacítanos, porque vienen tiempos complicados y necesitamos estar firmes en la fe. Para los tiempos que vienen, Señor, necesitamos más fe. Pues ahora podemos entender, Señor, por qué no evangelizamos, por qué no predicamos, por qué no mandamos un mensaje por las redes sociales, porque no estamos meditando en tu palabra, Señor. Porque cuando meditamos en tu palabra hay un anhelo, un deseo por compartirla, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que se atreve, Señor, a creer y a compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Tus hijos somos muchísimos, somos millones, pero no lo manifestamos porque no estamos leyendo tu palabra, Señor. Porque la fe produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Espíritu Santo, ayúdanos, úngenos. Que haya un deseo en nuestro corazón, que arda nuestro corazón por escuchar tu palabra, Señor. Porque nuestra fe crezca. En el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, y a través de meditar en tu palabra vamos a experimentar el poder de cada una de tus promesas cumpliéndose en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo requerimos, Señor. Hoy necesitamos creer más que ayer, porque vienen tiempos difíciles, pero al que cree, todo le es posible.
Para acercarnos a ti, Señor, es necesario creer. Y es tu palabra la que nos acerca a ti. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: si ustedes creyeren a los escritos de Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y cada vez que leemos tu palabra, Señor, te conocemos. Conocemos tu poder, conocemos tu deidad y conocemos todas tus promesas que tú tienes para nosotros. Te bendecimos. Hoy más que nunca la gente necesita escuchar que hay un Yahweh, un Rafa, un Elohim, un Shaddai. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Espíritu Santo, no nos dejes dormir sin antes meditar en tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.